bien, vamos a continuar entonces trabajando los temas que al inicio se les presentó. El próximo tema que se va a tratar es el CRA y el currículum, el cual va a ser trabajado y presentado por nuestro colega y compañero de trabajo Sergio Salamón, el supervisor educacional, profesor de varias universidades de la región. Sergio va a trabajar con una profesora que nos acompaña. Ella se llama Nancy Camus, profesora básica, convención en naturaleza y matemática, consultora LEM y de la Fundación Chile. Ella ha trabajado cómo incorporar las ciencias naturales y tecnologías en el CRA. También tiene una web, nancy.cl, donde comparte lo que ella ha ido desarrollando durante su quehacer como profesora. Así que dejo con ustedes a Sergio Salamón para dar inicio entonces a este trabajo. ¿Aló? Bueno, de seguro se van a extrañar con lo que les voy a presentar, porque el título es CRA y currículum, y cuando pensamos en currículum pensamos en asignaturas. Pero la verdad es que no podemos perder la oportunidad, voy a apreciar yo, así que van a hacer ejercicio con el cuello. No podemos perder la oportunidad del momento histórico que vivimos. Y quiero tomar el aspecto que debiera fascinarnos más como profesores de este momento histórico que se llama reforma educacional. El momento que, el aspecto que yo creo que debiera motivarnos más como profesores es la invitación a reflexionar, que debiera estar respaldada con tiempo para reflexionar, por supuesto. Bueno, partimos el 28 con un tiempo a nivel nacional. Debiese ser mucho más. No habrá que irlo demandando. Pero no solo reflexionar, sino que se ha puesto un foco en esta reflexión. Y ese foco tiene que ver con los proyectos educativos institucionales. ¿Qué nos está invitando este llamado? ¿A qué nos está queriendo llevar? A que entendamos de que como país necesitamos un diseño nacional que le garantice a todos ciertas cosas fundamentales. Y esos son los ejes de la reforma. Pero también necesitamos tener espacio para lo particular a nivel comunal, lo particular a nivel de comunidad educativa, lo particular a nivel de individuos. Y entonces esta reflexión de nuestro proyecto educativo debiera plasmarse, y después van a verlo en un taller, la relación CRA-PME, debiera plasmarse en el PME, pero con nuevas miradas de aprendizaje. Hasta ahora lo que hemos perseguido son resultados estandarizados, medidos por el CINCE, que nos concentran esencialmente en dos asignaturas, lenguaje y matemática, y ciertos aprendizajes específicos en un curso, o dos, cuarto y octavo. Y esa es una inmensa, una terrible reducción, empobrecimiento de lo que el currículum nacional incluso prescribe. Pero a eso hemos sido llevados. Hoy día creo, y los invito a que lo entendamos así, esta reforma nos abre un espacio para transformar eso y discutir cuál es nuestro concepto de calidad de educación y definir cuáles son los aprendizajes que dan cuenta de nuestros proyectos educativos. Por eso es que yo, la reflexión que voy a hacer respecto a CRA y currículum es más amplia que el currículum prescrito. Y más bien son algunas ideas lo que quiero compartir con ustedes. Ustedes recuerdan el tango Volver, ¿cierto? 20 años no es nada, febril la mirada. Pero algo es, ¿no? Algo son. Hace 20 años atrás no tenía tantas canas como ahora. Algunos ya no me reconocen con las canas, pero me reconocen con los mitos. Es un recurso mnemotécnico. Bueno, me voy a inspirar también en una presentación que hizo Inés Miret en el Encuentro Nacional de celebración de los 20 años del CRA. Me pareció una presentación muy clara, interesante lo que ella planteó. Y veamos entonces, ella decía, debiéramos producir un cierto cambio de mirada en lo que ha sido estos 20 años. Es un excelente piso, es un fundamento sólido, en términos de lograr que el CRA sea un lugar para encontrar y utilizar recursos. Pero ahora somos llamados a convertirlo en un lugar para construir y co-construir conocimiento. La época nos lo demanda, los tiempos nos lo demandan.
Entonces estos 20 años nos han preparado para ello. No sé si ustedes vieron, si no búsquenlo allí en internet, está, en sus mesas hay unos papelitos, no papelillos, hay unos papelitos con una dirección web, es un blog, y allí pueden bajar la presentación completa. Hay cosas que yo voy a mencionar, pero ustedes, la idea es que también es una invitación a que exploren la presentación. Hay cosas que yo voy a decir que están ahí y no las vamos a ver. Se van a quedar con la curiosidad y ustedes la bajan y la buscan. Ahí está un fragmento, y después pueden buscar en la película completa, que se llama Paperman. ¿Alguien la vio? Que levante la mano. Es un documental de Disney que habla de un joven que hace un avioncito de papel para conquistar a una chica, a ella, ¿no? ¿Por qué lo coloqué? Porque el aprendizaje y los resultados del aprendizaje, que es lo que se supone que está en el currículum, no funciona si no se establecen vínculos. Es fundamental establecer vínculos. Y son distintos tipos de vínculos. Acá tenemos un ejemplo, hablaban de una red de establecimiento. Otro vínculo del vínculo profesor-alumno. Otro vínculo entre los docentes. La educación está hecha de vínculos. Donde hay vínculos podemos superar cualquier condición desfavorable. Donde no hay vínculos, en las mejores condiciones los resultados son pobres. O buenos pero duran poco. Relaciones y vínculos es una primera idea. Lo que debiéramos tener como dato fundamental para poder lograr aprendizaje o como presupuesto fundamental es que existan esos vínculos. Y yo creo que el CRA, antes la biblioteca, es el lugar esencial para generar vínculos con los niños y niñas respecto a sus intereses. Y lo digo por experiencia propia. Por ahí está el Miguel Argandoña, allá al fondo. Y después, con el tiempo, mi mamá se hizo cargo de la biblioteca del colegio y la hija de Miguel iba a la biblioteca. Y establecieron un vínculo, la hija de Miguel con mi mamá, ¿no? Y bueno, si ustedes le preguntan por mi mamá, la hija de Miguel, les va a contar más cosas que yo probablemente, porque su relación era de cuentos, inventos, sueños, historias, ¿no? El lugar esencial para los vínculos en la escuela, lamentablemente, suele no ser la sala de clase. Y el CRA es un lugar esencial para generar esos vínculos. ¿Vínculos con qué? Con los intereses, los sueños, las inquietudes. Más volumen, por favor. El gran poeta Jorge Tenet, que pasó sus últimos años en esta tierra, ¿no es verdad? Y que está sepultado en el cementerio de la Ligua, dijo una vez, y no es una idea que le quedara al alcalde, pero quiero recordar lo que él dijo, que le habría gustado ser alcalde para fundar la escuela de la cimarra. Más allá de lo que uno puede imaginar, yo quiero tratar de interpretar las palabras del gran poeta. Yo creo que lo que hay en sus palabras, como suele ser en los poetas, una intuición profunda, que también, más allá de la información que uno obtiene en un colegio, hay que dar espacio al tiempo libre, a pensar mirando el techo, a la ensoñación, que es también un modo de aprendizaje y de cultivar la imaginación y la creación. Es un modo de echar a volar la creatividad y de soñar otras tierras y otras maneras de vivir. Y yo estoy segura que en esta experiencia de estos chicos del coro, o que tienen ustedes con el grupo de rap, a esos niños están haciendo eso, están soñando que otro mundo es posible. Y es el país que queremos seguir construyendo, uno mejor para cada uno y cada una de nosotros. De modo que tengamos a Teilhard en la memoria y recordemos que, tal como él escribió, un día seremos leyenda. Mientras tanto, seamos felices. Muchas gracias. La invitación de esta reforma es a que repensemos la educación que estamos haciendo. Y repensemos antes. Y entonces, ¿qué rol va a tener el CRA en ello? ¿Qué cosas se requiere el CRA para proveer, para despertar, motivar, apoyar el desarrollo de esta habilidad fundamental que es la creatividad? Preguntas sobre el currículum. Muchas, ¿no? Por un lado tenemos el aprendizaje esperado y nos concentramos en el aprendizaje esperado. Y no en todo el aprendizaje esperado, sino que en algunos, los que mide el CIMSE. La invitación es que no solo nos ocupemos de eso, sino que busquemos ese aprendizaje, entre comillas, inesperado. Es inesperado de la mirada del sistema,
pero puede ser muy esperado de la mirada del niño o la niña, o incluso del profesor, ¿no? Si no, preguntémosle a los que son profesores de orientación, esperarían tener más tiempo que media hora, ¿no? Esperarían ser mejor valorados dentro de la jerarquía de la asignatura, ¿no? Y varias otras no, también en esa condición. Aquí hay varias presentaciones. Cuando ustedes bajen el Prezi, yo solo aparece la imagen. Un gran tema ya en la gestión del currículum, no voy a entrar en eso, requeriríamos varias horas para verlo con todos los ajustes, reajustes, desbarajustes curriculares. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Y las cosas que están pendientes por lo demás. Ustedes pueden bajar la presentación, ahí hay un link, lo bajan en un Prezi completo y la ven si es que les interesa ver ese tema. Entonces, un aspecto es la apropiación del currículum. ¿Qué es apropiación curricular? Bueno, ahí podríamos entrar a hacer un análisis sesudo, detenido y desmenuzar todo lo que es el currículum en cada asignatura, nos tomaría mucho tiempo. Pero yo los quiero invitar más bien a esta idea de el aprendizaje esperado y el inesperado. ¿Qué mejor manera de confrontar nuestra noción de lo esperado y lo inesperado que esta? Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. No es eterno. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando a tipidichi y tripas de gato? Pero no importa. Para eso estoy aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice el idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo indio. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. Purista, diríamos que esto es un desastre. Bueno, en realidad este es el auxiliar de la escuela y parece que el profesor no estaba y se metió y hizo las gracias, ¿no? Yo le diría, este no es profesor, miren las aberraciones que está diciendo. Pero saquémonos, desvistámonos de los prejuicios de esa idea del aprendizaje esperado. Si analizamos lo que dice aquí Cantinflas, es un tema bastante consistente, ¿no? Esta distinción entre idioma e idioma. Parece una tontería, pero él está confrontando dos nociones, dos visiones. Daría para desarrollar pensamiento crítico, para problematizar, ¿no? O sea, este solo corto daría para desarrollar varias preguntas y llevar a los alumnos, a los niños y niñas a hacerse cuestionamientos y lograr aprendizaje, ¿no? Aquí estamos haciendo un juego, no solo les estoy presentando el tema, también estamos viendo cómo desde el CRAC podemos recurrir a distintos tipos de formatos para abordar la tarea de preguntarnos y aprender. Pero ya, digamos, alguien podría decir Cantinflas no es lo más serio, lo más docto, no es producto, no es lo más apropiado para poner un fondecito para preguntarnos sobre el currículum, quizás. Yo lo cuestionaría, pero aceptemos eso, entonces vamos a un autor más serio, ¿no? La importancia de los vínculos entre educador y educando. Necesita del educando, así como el educando El educador necesita del educando, así como el educando necesita del educador. Ambos se educan. ¿Y qué es lo que decía Cantinflas? Yo no lo sabía, ahora lo sabemos, para eso estamos aquí, ¿no? Para educarnos y ilustrarnos. Hay una relación dual, ¿no? Bueno, la verdad es que eso no es lo que ocurre en la escuela. Roger Chang, investigador norteamericano, dice que lo que en la escuela hay no son conversaciones, son discursos, como lo que yo estoy haciendo ahora. Bueno, en todo caso, no estoy hablando solo, estoy trayendo a otros a hablar, así que por lo menos es un multidiscurso. Esto es importante que lo correlacionemos y ya van a tener el taller CRAP-ME. El proyecto educativo va a dar fundamento a esos aprendizajes relevantes y eso deberá permear el PME. Seamos sinceros, hoy día P y PME no son nada. Son un rito, son un minué que bailamos el año, ¿no? Y llenamos los papeles, lo subimos a unas plataformas, lo colgamos en unos anaqueles, pero no es parte esencial de la vida de la escuela. Lo importante es la planificación, el despliegue curricular, el cumplimiento y desarrollo de todos los contenidos, ¿no? Y no el logro de los objetivos. El aprendizaje inesperado, esto lo abordamos la semana pasada en un seminario en Quillota. La parte del currículum prescrito es la que está arriba, es como un iceberg, ¿no? La parte de arriba es la del currículum prescrito. La parte de abajo, toda esa parte que está abajo del océano, es el currículum
Tiene muchos nombres, currículum oculto, currículum B, han inventado tantos nombres, pero es la mayor parte del currículum. Y esto debería estar centrado en habilidades. Bueno, hoy día la escuela está siendo desafiada por la era digital. Esto no es solo un formato, esto tiene que ver con muchos otros aspectos. No alcanzo a desarrollarlo, solo lo menciono. El CRA debiera tomar algo de eso también. La escuela hoy también está siendo desafiada respecto a lo que se está pensando en el mundo, de lo que son y la eficacia de los sistemas públicos nacionales, no solo el de Chile. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, están revisando su sistema de educación pública, porque el sistema público no está dando cuenta de lo que requieren los niños y niñas. El tema de la educación artística también lo coloco aquí porque tendemos a pensarlo como que fuera tema de una asignatura o de una modalidad. Pero cuando dijimos que la creatividad es una habilidad superior, entonces debemos entender que la educación artística es una dimensión, pero la educación de la creatividad debería permear todo el currículum. La creatividad no es un patrimonio exclusivo del arte, la creatividad es un aspecto que hay que desarrollar en todos los nichos del conocimiento, y esperemos que no sigan siendo nichos, porque los nichos lo que van son los muertos, que sean más bien almácigos para cultivar más ideas y más plantas diversas, ¿no? El actual diseño que tiene el sistema educativo explicado por muchos. Ahí les dejo dos videos, uno de Sugatamita, un importante investigador hindú, otro Sir Robinson, un importante investigador británico. Ellos en 3 minutos describen desde dónde viene y cuál es la configuración actual del sistema educativo. Veanlos después, allí quedan. Recordemos un viejo caballero. Bueno, antes de recordar a este viejo caballero, ¿qué es lo que resulta de este diseño en el cual nos concentramos en el aprendizaje esperado en el currículum duro? Resulta que nuestros niños y niñas se aburren. Y seamos sinceros, a veces nosotros cuando estamos obligados a cumplir estrictamente algo que no lo estamos haciendo muy libremente, también nos aburrimos y eso se nota, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos olvidado lo que decía... antes de eso. ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque dijimos antes, hay algo que nos tensiona, ¿no? Y yo quiero aclarar algo aquí. Hay cosas que parecen demoníacas, pero no lo son. Como les decía, que parecen demoníacas, que no lo son, pero no lo son. El CINS o la PSU. Necesitamos herramientas de evaluación, pero no como se han utilizado. Y también para el CRA necesitamos evaluar lo que hacemos, necesitamos saberlo, ojalá al mayor detalle, niño a niño, niña a niña. Las herramientas, los instrumentos, los procesos de evaluación son fundamentales, pero no como se han utilizado. Por eso desdemonicemos un poco estos instrumentos y démosle el lugar que le corresponde. Antes de que existieran estas pruebas de aprendizaje, estos test. Entiendo que esta convicción la voy.
Desde la biología sabemos cosas que no aplicamos, ¿no? Como que el cerebro tiene dos mitades, pero trabajamos solo una, esa que es más gris, la materia gris es tan valorada, ¿no? Pero la materia coloreada, que es el otro hemisferio, no la desarrollamos mucho. Fíjense que es el desafío de Finlandia. Finlandia está lista, tiene resuelto el tema del área gris. Ahora quiere desarrollar el área coloreada. Pero esto fue dicho en el año 50 y tanto. Bloom en el año 50 y tanto, cuando hizo su taxonomía, nos dijo que no solo había habilidades cognitivas, sino que había habilidades afectivas y había también motoras. Y cuando describía, por ejemplo, la habilidad superior, en el año 50 de la evaluación, el 2000 sus alumnos la reevaluaron y la rediseñaron, dieron vuelta y colocaron síntesis arriba, y el 2002-2004 volvieron a rediseñarla y arriba colocaron creatividad en las habilidades cognitivas. Esa es la última taxonomía de Bloom, revisada por sus alumnos, sus sucesores. Pero ya el 50 y tanto Bloom, en el área psicomotora, había puesto creación o creatividad. Esto lo entienden perfectamente las educadoras y educadores de Palmer. Por lo tanto, de los 50 sabemos que una habilidad superior es la creatividad. No solo aprender lo que ya está dicho, sino que crear nuevas cosas, plantearnos nuevos desafíos, mirar las cosas de otra manera. Esa es la habilidad superior. Ahí está el cambio 56 al 2001, ¿no? Este caballero que ya lo había mencionado, Sir Ken Robinson, nos habla de eso, de la creatividad. ¿Y cuáles son los pasos? Ahí hay 3 videos que pueden después ustedes explorar arriba. Él nos dice, la primera tarea de la escuela debería ser descubrir las habilidades de cada niño y niña. Segunda tarea, descubrir de esas habilidades que tiene, las que tenga descendidas pero que podemos desarrollarlas, pero no basta con tener habilidades, tiene que haber una pasión por alguna de ellas. Podemos ser buenos para algo, pero si no nos gusta, no sirve. Segundo paso, saber qué apasiona a ese niño o niña. Y nosotros podemos despertar esa pasión, ¿no? Un profesor de matemática apasionado hace algo impensable, ¿no? Para un humanista como yo, que un niño o una niña se apasione por las matemáticas. Claro, porque uno sin una niña, a un profesor de matemática esto le resulta aberrante, porque él no lo ve como cálculo, sino lo ve como algo que lo enamoró, ¿no? La pasión. No voy a saltar el video de Robinson, lo pueden ver ustedes después, le explica ahí cómo la creatividad es el nivel superior y cómo cuando le pregunta Edouard Punset en una entrevista en el programa Red, le dice, bueno, ¿y qué? A un papá, una mamá, o a un profesor, a una profesora que se pregunta, o tiene al niño que le pregunta, ¿qué puedo ser yo en el futuro? ¿No? ¿Qué podría estudiar? ¿No? Esa cosa que dejamos al final de 14 años de escuela, pudiendo desarrollarla desde el principio, ¿no? Ir explorando cuál es la potencialidad de ese niño o niña. Cuando le pregunta esto, ¿qué deberíamos hacer? Mirarlo, observarlo, verlo, hacerlo surgir, aparecer, para darnos cuenta que es de natural, que le interesa, e ir avanzando ese camino con él. O sea, establecer un vínculo, una relación. Vamos a ver entonces 3 aspectos. En el CRA podemos encontrar 3 tipos de artefactos. Hoy día debiéramos encontrar 3 tipos de artefactos. Pensamos generalmente con la herencia larga, no 20 años, sino que cientos de años de que lo que es aquí la biblioteca evidentemente son libros. Pero en realidad un CRA es más que libros. Es más, hoy día los libros son más que libros. Y hay muchas dimensiones del libro. Les vamos a hablar brevemente sobre el libro, sobre TICs y sobre audiovisual. Y cómo esto nos puede ayudar a desarrollar estos aprendizajes. Fíjense que respecto a los libros, durante mucho tiempo hemos hecho un uso muy pobre del libro. Lo hemos tratado como un texto, como lo que dice solamente. Hay un historiador que estuvo invitado en las jornadas anteriores de CRA, que se llama Roger Chartier, que revolucionó la disciplina de la historia, que se funda en los libros como fuente fundamental, y dijo, lo único que hemos hecho con los libros es ver qué dicen, pero no nos hemos preguntado quién lee, cuándo lee, cómo lee, qué lee. Por ejemplo, las traducciones. Entonces el libro es un universo mucho más amplio de lo que lo hemos hecho. Fíjense que la imprenta produjo un tremendo cambio, eso todos lo sabemos, pero a veces no lo dimensionamos. Les voy a dar solo un ejemplo. En la época de la imprenta, un monje se empezó a preguntar por qué la iglesia hacía ciertas cosas y le resultó contradictorio lo que él leía en la fuente fundamental que era la Biblia. Y publicó en la catedral de Wittenberg 95 opiniones.
El 31 de octubre, a partir de lo que terminó la presidenta Bachelet en su anterior mandato, se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas. Y el 31 de octubre porque es el día que Lutero clavó esas 95 tesis. Él quería abrir una conversación con otros profesores de teología, pero hubo alguien que miró esto, le pareció que había una oportunidad, lo tomó y lo imprimió y lo repartió, y ocurrió lo que Lutero jamás pensó: la Reforma Protestante. La Reforma Protestante no solo cambió la mirada de la fe, sino que cambió los estados. Fue una de las fuentes fundamentales para el surgimiento de los estados nacionales, entre otros el estado alemán. Lutero, para fortalecer su idea, escribió muchos textos que la institución le dijo: quémelo, usted está diciendo mentira, y él combatió eso. Entonces el libro es una herramienta también para cuestionarnos y construir nuevas visiones. Y de hecho lo que él hizo fue una traducción de la Biblia que estaba en latín, que no era la lengua original. Él fue a las fuentes originales y la tradujo al alemán. ¿Para qué? Para que los alemanes la pudieran leer. Eso fue terrible. Poder leer el texto, porque dejaba en evidencia que muchas cosas que se decían que decía, no las decía. La importancia del libro va mucho más allá de un relato. Construye realidades o transforma realidades. El libro tiene al menos dos dimensiones, ¿no? La de papel. En el proceso de la historia del CRA se hizo una hermosa película que se llama La Estrella Alcanzar, que está basada en una historia verídica, que la pueden bajar de internet. Vamos a ver un pequeño fragmento, pero antes de ese fragmento mencionar solo un gran libro. En este tema podríamos estar horas, ¿no? Podríamos hablar de muchos libros y cómo pueden desarrollar grandes objetivos de aprendizaje asociados al currículum prescrito, o pueden ayudarnos a desarrollar las inquietudes individuales de niños y niñas. Pero el Principito yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Me quedo con una frase del Principito, aparte de esa que dice: lo esencial es invisible a la vista, ¿no? Diríamos, ahí la campaña Alto al CIMSE colocó: lo esencial es invisible al CIMSE. Yo diría, los aprendizajes esenciales son invisibles a los aprendizajes esperados, ¿no? Pero esta otra frase es la que quiero. ¿Qué significa domesticar? Le dice el Principito al zorro, y el zorro le dice: es algo demasiado olvidado, dijo. Significa crear lazos. Domesticar es crear lazos. Cuando alguien que tiene mal carácter, uno va y dice: oye, podríamos... Entonces uno empieza a trabajarlo a poquito, le lleva regalitos, y lo domestica. Después, a los 4 o 6 meses, le dice: trabajemos juntos. Bueno, ya. Eso es domesticar, ¿no? Crear lazos. ¿Podrías leer lo que dice ahí, por favor? Es que a mí me falla un poco la vista. Zorro chilla. Nombre común, chilla. Zorro chico. Clasificación científica, Pseudolopes griseus. Gran. Distribución geográfica, Barica Punta Arenas. Para mí, gracias. Nunca había tenido un libro mío. Te lo has ganado. ¿Te acuerdas de la frase de los papelitos mágicos? Lo esencial es invisible a los ojos. Es de ese libro. Y te lo traigo aquí frente al zorro. Porque quiero que sepas que me ha domesticado. Y quiero que nunca te olvides de este momento. Nunca me voy a olvidar. ¿Pero qué es domesticar? Tienes que leer el libro para saber. Y desde ahora, eres un aprendiz de mago. El aprendizaje es inventar instancias que parezcan experiencias. El profesor, dice una maestra norteamericana negra, no recuerdo, la Rita Pearson, dice: el profesor es un gran actor, ¿no? Incluso tiene que lograr que aprendan esos niños que le caen mal porque son desagradables, pero tiene que olvidarse de eso y actuar. El niño no se tiene que dar cuenta. Y lo que hacía, él dice: ¿qué dice ahí? Como que todo fuera casualidad, ¿no? Él armó una experiencia de aprendizaje. Lo digital
digital. Ahí tenemos a Vargas Llosa mirando con cara de sospecha, ¿no? Lo digital, ¿no? Claro, no le gusta mucho, pero es ineludible. La firma del autor, publicada para la posteridad. Sin embargo, en los últimos años, el libro de papel ha tenido un competidor cercano, el libro en formato digital. El libro digital y el de papel deben convivir en armonía. Usted había dicho que quizás no le gustaba mucho la idea de que tomara auge el libro digital, el formato digital. ¿Sigue pensando en eso? Bueno, mi esperanza es que no desaparezca el libro impreso, el libro de papel, que coexista con el ebook, porque creo que la pantalla, la tableta, no es solamente un soporte, sino también un medio que influye mucho sobre el contenido. Y también le preocupa que la literatura se convierta en una herramienta superficial. Me temo mucho que si la literatura empieza a ser escrita solo para las pantallas, se trivialice, se frivolice, que es un poco lo que ha ocurrido con la televisión. Un rato más vamos a ver algo de tabletas, ¿no? La historia, la que mencionaba ahí, la historia depende mucho de nuestras decisiones, de nuestra voluntad. No sé cuánto tiempo. Y si nosotros creemos que el libro de papel debe coexistir, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que la verdad es que no hay una posibilidad. Los que ven una competencia entre el libro digital y el de papel no saben de historia. Ustedes deben recordar que cuando llegó la televisión, primero en blanco y negro, después a color, hay algunos que dijeron aquí se acabó la escuela, se acabaron un montón de cosas, Teleduc iban a empezar todo, fue una cosa apocalíptica, la televisión va a revolucionarlo todo, van a morir todas las otras instancias conocidas. ¿Fue así? No fue así. Van a convivir, son formatos complementarios. Uno disfruta de un libro en papel, y si un libro autografiado tiene otro carácter, ¿no? Uno los busca, los persigue. Y hay algunos libros que uno no podría tocar, esos libros antiguos que están ahí en museos guardados, que solo los expertos son autorizados a hojearlos. Con lo digital no tiene acceso a ese tipo de cosas. Pueden convivir. Hemos leído, y mucho. Facebook y mails. La telefonía móvil tiene una penetración de casi el 100% en el país. Pero cuando se trata de libros, la lectura es de medio libro por año. ¿Cómo hacíamos para que un libro sea un buen regalo de Navidad? Inventamos un producto, el Book. Un gift card que parece un dispositivo de alta tecnología, sin Wi-Fi, SMS, touchscreen ni Bluetooth. Con un solo mensaje, baja el teléfono, levanta un libro. En solo 4 semanas aumentamos las ventas un 300% en comparación al año anterior. $4.700 de inversión se convirtieron en $113.000 de relaciones públicas. Y más que solo teléfonos, esta Navidad se regalaron libros. Una estrategia interesante, ¿no? Y durante 3 minutos una persona habla como que estuviera presentando un dispositivo digital y es un libro. Dice, no se descuelga, no navega lento, no requiere enchufarlo, y va contando, está muy bien hecho el video, ¿no? Conviven. Y este corto era bien interesante porque decía creo que era Ecuador, no le importa, los ecuatorianos leen, y leen mucho. Leen un montón de mensajes de texto, leen un montón en Facebook, leen un montón en Google, en Wikipedia. Lo que no leen son libros. Y probablemente, aunque las editoriales grandes, las internacionales, no las nacionales, se han encargado de hacer una campaña para decir que no es así, la mayor razón para que la gente no lea es el precio de los libros. Entonces tiene una gift card que parecía un dispositivo, así como esta locura que hay, salió el iPhone 6 y se acampan en la madrugada para comprarlo, ¿no? La gente va por este dispositivo Book que le regala a alguien, lo abre y es una tarjeta para canjear por un libro, ¿no? Y ya ven el resultado que tuvo. Aquí les muestro un libro antiguo, tiene unos 500 años, es el libro de Kells, un libro dibujado, de estos que se demoraba toda una vida un monje en dibujar, un tesoro en sí mismo. Tiene un texto, sí, son los evangelios.
es un texto escocés, ¿no? Pero más del texto tiene además mucha imagen y con mucho trabajo, digo, toda la vida de un monje. Eso uno le encantaría ojearlo, imposible. Tendrían que ser investigadores de alguna universidad, no sé, la Sorbonne, ¿eh? O alguna universidad norteamericana, inglesa, pero es importante que le autoricen ir a mirarlo detrás de un vidrio. Bueno, ese libro está en digital y lo podemos ojear, podemos ver los detalles. Si nos queda algo de tiempo, lo tengo ahí en mi iPad, ¿eh? Yo soy profesor de Historia del Arte, esa es mi especialidad, Historia de la Cultura y el Arte, me interesa este texto, he hecho Historia del libro, de la caricatura, de la ilustración, ¿eh? Por lo tanto, poder tener un libro así y poder ahondar en él, en el iPad uno toma con los dedos, abre, ve el detalle, ¿eh? Se mueve por las páginas. Este libro es un tesoro, yo no lo voy a poder ver nunca probablemente, pero ahí lo tengo a disposición, puedo trabajarlo con mis alumnos. El libro de Kells, 1800 en Irlanda, se expone en el Trinity College de Dublín y es uno de los vestigios más importantes del arte religioso medieval. Los irlandeses han decidido hacer la versión digital de este libro, pieza principal del cristianismo celta. Es como si el libro hubiera sido escrito y diseñado para esta tecnología. En el pasado estaba expuesto en los altares de las iglesias y la gente no podía apreciar su belleza, mientras que ahora esta aplicación permite ver a cualquiera todos los detalles sin dificultad. No ha sido sencillo escanear un manuscrito de más de 1200 años. La obra no debe sufrir ninguna alteración, por lo que su escaneo ha sido todo un desafío. Tuvimos que encontrar un término medio entre el peso de las imágenes, que ha de ser lo más bajo posible, y la calidad, cuya resolución debe ser lo mejor posible. Queríamos mostrar la mejor cara de nuestro libro, pues sería una pena tener imágenes pixelizadas en la pantalla. En las aulas de los colegios, los profesores tienen a partir de ahora un estupendo instrumento para hacer descubrir a los alumnos la Irlanda medieval y las grandes realizaciones que Irlanda llevó a cabo en esa época. El libro de Kells, también llamado Gran Evangelio de San Columba, está escrito en latín y contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Cada año más de medio millón de visitantes descubre este manuscrito, pero en el Trinity College está totalmente prohibido tocarlo con los dedos. Yo lo tengo aquí porque entonces podemos ver de que no hay una competencia, hay una complementariedad. En algunos casos, en el año 800 en Irlanda, puede enriquecer nuestra experiencia del libro y acercar a cosas que no tendríamos posibilidad de hacer. Quiero ironizar un poco con el último video, entonces tampoco hay que irse a ningún extremo, ni muy digital ni muy papel, hay que complementarlo. Emma. 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 Con mi esposa. No se llama Emma. El libro, entonces. Las TICs. Bueno, como profesores somos más bien expertos en los TICs, pero vamos a hablar de las TICs. Debemos entender que en un país como el nuestro tenemos una gran oportunidad. En nuestro país casi no hay brecha de acceso, pero sí hay brecha de uso. Cuando hablamos de brecha no digital, es una brecha de uso. Y el CRA puede ayudarnos mucho en ello. Bueno, también hablamos de que hay nativos e inmigrantes digitales, eso es lo que dice Mark Prensky, ¿no? Hay otro autor, que Peter Kruse, que nos dice que más que nativos e inmigrantes somos, él dice allí, visitantes o residentes. Bueno, son matices, pero ambos reconocen de que hay algunos que se mueven con mayor facilidad y otros nos movemos con mayor dificultad en las tecnologías.
Hola a todos. Completamente hermoso y que funciona desde hace varios siglos con nosotros, y este es un libro electrónico. Y los dos tienen el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Estos dispositivos que tenemos en la mano son elementos tecnológicos. Uno apareció hace más de 500 años y el otro ha venido desarrollándose desde mediados de los años 70. La ventaja que tiene el uno sobre el otro es simplemente la portabilidad. Bueno, hay más ventajas en realidad. Ahí tiene un ejemplo, un libro electrónico, la historia de Maurice Lesmore. Yo lo tengo también en mi iPad. Uno puede... este es un nivel más básico, el libro electrónico. Tiene un relato, pero a su vez tiene animaciones, que uno puede, como en un iPad, moverla. Por ejemplo, si hay un torbellino, uno puede hacer girar el torbellino de un lado para el otro. Si hay una parte en que corre sobre una palabra, uno mueve el texto y él empieza a correr sobre el texto, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser motivador para un niño llevar la lectura con eso? Si esa es su... como me dijo alguien una vez, podemos distinguir las generaciones diciendo que algunos eran de la generación de las perillas, otros son de la generación de los botones, y ellos son de la generación del touch, ¿no? Howard Gardner escribió uno de sus últimos libros, dice la generación app, ¿no? Las apps, las aplicaciones para teléfonos, para tablets, ¿no? Bueno, esto lo digital ha ido marcando también rasgos generacionales, ¿no? Pero otro tipo de libro electrónico es mucho más dinámico e interesante. Voy a hacer un pequeño cambio aquí, ya voy a comer mis 5 minutos extra con esto. Voy a cambiar, no vamos a poner el audio, vamos a dejar solo así. Sí. Miren, acá tenemos, hay un sitio que les recomiendo visitar, se llama NAR 8, tiene diversos tipos de libros, tiene libros para niños, por ejemplo hay libros que tienen 23 finales distintos. Nosotros tenemos la noción de una historia, un final, ¿cierto? Y uno dice, me hubiera gustado que terminara de otra manera. Bueno, aquí te pueden elegir 23 finales distintos, ¿no? Tiene libros sobre historia, cronología, ciencia, noticias, o sea, tiene libros como de conocimiento serio y tiene historietas para niños, para jóvenes. Vamos a ver brevemente una historieta. Vamos a ver esta, La ciudad secreta. Ahí se abre La ciudad secreta, vamos a navegar un poco, solo para que vean las posibilidades que tiene esto. Bueno, esto tiene un audio de fondo, me lo voy a poner para ganar un poco de tiempo, pero... llegamos, por ejemplo, a esta escena que dice: la camarera no se dio cuenta que en la mesa había una pirámide que ocultaba la realidad. ¿Eh? Hay una realidad que cambia. Entonces yo puedo jugar aquí, pues ahí está la pirámide. Pum, la aprieto, aparece la realidad que ve la camarera, la aprieto no, pum, la realidad verdadera, la que está oculta por ese dispositivo. ¿Eh? Bueno, va jugando, ¿no? Va complementando lo que dice el texto con imágenes que va a ser evidente. Pero tiene cosas más interesantes como esta. Yo llego a este punto y me dice, ¿cómo reacciona Cortés? ¿Amistoso, neutral o hostil? Y según lo que yo elija, la historia toma un curso distinto. La historia se va desarrollando de distintas maneras porque el texto es interactivo. Va haciéndome preguntas y yo voy tomando decisiones. No podemos desarrollar habilidades superiores con un texto como este y estamos leyendo, ¿no? Resolver problemas, analizar, pensamiento crítico, evaluar opciones, eso que hay que aprender para manejar el conflicto y la convivencia, evaluar opciones. Si hago esto, ¿qué pasará? Si hago lo otro, ¿qué pasará? Si actúo amistoso, neutral, hostil, ¿qué pasa? ¿No? Me sirve para muchos aprendizajes distintos. Entonces vemos que hay distintos tipos de relación entre lo digital y el libro. Una que me convierte al texto tradicional en un texto con ciertos niveles interesantes pero más básicos, o uno que realmente me abre un conjunto de posibilidades inmenso. Eso respecto al texto digital. Por último, ¿qué pasa con casos como los no videntes? Que hasta ahora tenían el braille solamente. Bueno, les voy a mostrar un desarrollo del... Saltando esto, lo pueden ver ustedes cuando bajen el precio. El dedo que lee, finger reader. History, yep, reading. Pasó el dedo del tipo. During the next 10
years, many researchers see blues areas in the rewind time and interactive aspects of computer graphics. El dispositivo lee lo que está escrito y lo traduce a voz. Hoy día hay computadores en los que uno escribe y se puede oír lo que escribe, pero este dispositivo es mucho más dinámico porque, miren, es un dispositivo pequeñito, va así en el dedo y va leyendo lo que tiene el texto. Esto sí que es una revolución también. Por ejemplo, uno lo ve de la forma en la inclusión o la diversidad. Estos dispositivos nos pueden ayudar mucho a lograr aprendizajes con todo tipo de alumnos. Finalmente, el audiovisual y el cine, las relaciones del audiovisual con el libro también son dobles. Tenemos, por ejemplo, libros que han sido llevados al cine. Ahora hace poco se dio La ladrona de libros. Ahí hay un pequeño documental que explica cómo para hacer la película hubo que hacer toda una investigación. Porque algunos hacen solo la película, otros se dan el trabajo de que la película sea lo más fiel posible al texto. Y eso implica un gran trabajo. En el caso de este texto así fue. También una película de animación sobre el libro de Kells, el que vimos un rato atrás en digital, está vuelto película. Hay una película para niños que nos habla de esta historia que está ahí contenida en el libro de Kells. Después es un fragmento, la película dura como una hora. Vamos a saltar cuando la escena en que la niña dice que, el papá adoptivo le dice a la niña que ahí en el sótano hay un diccionario y tiene puestas letras y palabras, para los que hayan visto la película. Otro ejemplo de esto son las Crónicas de Narnia, ¿no? Y toda la serie de películas que están basadas en la gran obra de C.S. Lewis, un gran académico, un estudioso, pero que nosotros, hay muchos que piensan que son películas para niños solamente, no, una muy buena adaptación de esa obra de C.S. Lewis. Ahí está Lewis. Otra gran serie, la de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, y aquí es bien interesante porque, como yo les contaba, he hecho asignaturas de ilustración, por ejemplo, para diseño gráfico, y estas películas de Tolkien toman todo lo que hicieron los grandes diseñadores de los textos. Hay 3 o 4 grandes diseñadores caricaturistas que ilustraron los textos de Tolkien y esa creación la tomaron los autores de las películas y la trasladaron a imagen en movimiento con sonido. Entonces podemos relacionar ilustración, texto, cine, sonido en un solo artefacto, ¿no? Que es cada una de estas películas. Y la otra posibilidad son no películas que son basadas en libros, sino que películas que nos hablan del libro. Por ejemplo, está el libro de Eli, que es una historia de un personaje que pelea con todo el mundo para defender un libro que él lleva. No les voy a contar la historia, es muy buena. Tiene esas cosas que llaman la atención hoy día, tiene violencia, pero eso como atraer al público. Tiene una historia interesante sobre un libro que finalmente nadie puede leer, ¿no? Solo él. No le voy a contar más para que la vean. Otra película interesante, o sea, esta no es basada en un libro, pero pegó tanto, o sea, ya que hay generaciones, hacen encuentros, se disfrazan de Leia, de Darth Vader, ustedes no saben, esto ha marcado generaciones, la Guerra de la Galaxia. Impactó tanto esta serie de películas que la editorial Planeta Agostini se asoció con las empresas de Star Wars y sacaron una serie de cómics, novelas, historietas. Ahí está el comercial de Planeta Agostini anunciando toda una serie de textos que surgen de la película. En este caso el camino al revés. La película generó libros. Ahí está. Otro ejemplo, esto lo usan por ejemplo en el Colegio República de Colombia aquí en Viña, un libro para educación cívica, y este libro tiene al final todo un guión para una obra de teatro basado en la película Machuca. Y esta escena sí que la quiero poner porque creo que nos habla un poco de la reforma actual, ¿no? He preferido dejar tiempo a reflexión del Evangelio para conversar sobre el proceso que vive nuestro pueblo. Padre, yo quiero decir algo. No se puede seguir soportando la cantidad de violencia a la que está sometido nuestro colegio ahora. Mi hijo pelea todos los días. Nuestro hijo está constantemente siendo agredido por estos otros nuevos. Por favor, padre. Para toda la familia. Por favor, de alguna forma todos somos responsables de eso. Silencio, por favor. En mi opinión, aquí hay un solo culpable.
Y ese es usted, padre. Sí, señor, está concientizando a nuestros hijos y los está mezclando con gente que no tienen por qué conocer. Usted, padre, está manipulándolo y no se lo vamos a permitir. ¿Les suena conocido? Que va más allá del currículum y también son parte del currículum a través del uso de estos materiales. Termino diciendo que, citando a Gabriela Mistral en su libro Magisterio y Niño, en el año 52-56, en que ella afirma algo increíble, ¿no? Premio Nobel de Literatura con su poesía, y ella afirma que la imagen es una super palabra. Inés Miret en su presentación en Santiago dijo que los 20 años eran la edad del calcio, ¿no? Hizo un símil ahí con una imagen. Los 20 años del crack correspondían en la tabla de los elementos al calcio, y el calcio está entre unas cosas en el concreto. Entonces dijo, pensemos en un bloque concreto, lo que hemos construido en 20 años es tan sólido como un bloque concreto. Pero ella invitó a que construyéramos algo nuevo. Esto no lo dijo ella, lo agrego yo, debiéramos convertir ese bloque concreto en un bloque de Lego. Con los Legos se hacen unas cosas increíbles, ¿no? Los Legos son juguetes para adultos, no son para niños. De hecho, los Legos animados, robóticos, en ellos trabajó Seymour Papert, discípulo de Piaget. Una super palabra, entonces. Inés Miret dijo eso, dijo aquí. Por buscar qué significaba el calcio. El calcio está como un elemento del concreto, del cemento, lo cual da idea de la solidez del proyecto en el cual estamos incluidos. Desde esa solidez, entonces, la indicación de que pasemos a construir nuevas relaciones en el crack con los aprendizajes, relaciones que establezcan vínculos, que nos relacionen con ese otro para que, como decía Maturana, sea un verdadero otro. Él dice en el libro Del ser al hacer, los orígenes de la biología del conocer, 3 de los pilares del informe de Loss, solo falta convivir, pero en el texto está, dice, el niño o la niña en la escuela no aprende matemáticas, sino que aprende a convivir con un profesor de matemáticas. Y finalmente abajo dice, mi afirmación es que el alumno aprende al profesor. Cuando se establece un vínculo, el niño o niña aprende porque estableció un vínculo con el profesor, porque le atrae lo que le atrae al profesor, porque le seduce, se conmueve con lo mismo que se conmueve esa profesora o ese profesor. Y en ese sentido podemos echar mano a una serie de artefactos, como diría Pablo, ahí está Maturana, después en un documental sobre el Teniente Bello. Así que la respuesta a un padre que quiere saber. Y después Paulo Freire dice lo mismo, la importancia de los vínculos y el amor. Y cierro con la imagen de Nancy, ¿no? Profesora entre las innovadoras de Latinoamérica, ¿no? Me acuerdo en una conferencia en la que contó todo lo que hacía y alguien le dijo, ¿y en qué momento hace eso usted? Porque es casada. Y dijo, sí, es que estoy casada con un minero. No sé si era chiste o era verdad, pero suena clarito, ¿no? Y la dejo a ella entonces para que pueda hacer el proyecto.